adenina, que sería una base nitrogenada, más la ribosa, que sería un azúcar, una pentosa, más 3 grupos fosfatos. Entonces, eso es la receta para construir el ATP. Ahora, un nucleótido, dice, es la unión, o en este caso el ATP es un nucleótido producto de la unión de un nucleósido y 3 grupos fosfatos. Entonces, diferencia entre nucleótido y nucleósido. Cuando tú unes la base nitrogenada adenina a la ribosa, una pentosa, un azúcar de 5 carbonos, la unión de estos dos se conoce con el nombre de nucleósido, con S, nucleósido, ¿sí? Este nucleósido se llama adenosina. De ahí viene el nombre del ATP, adenosín trifosfato. Ahora, este nucleósido adenosina más 3 grupos fosfato, eso es un nucleótido. En realidad, el nucleótido no quiere decir que tiene que tener 3, simplemente que contenga un grupo fosfato ya lo convierte en nucleótido, ¿ya? Pero en este caso es un nucleótido con 3 grupos fosfato de ATP. Si se fijan acá, hay enlaces de color rojito y de color azulito. Eso significa que esos enlaces no son iguales. Este enlace de color azul que está uniendo el fosfato con la ribosa no es lo mismo que el enlace entre los grupos fosfato. Este enlace que une el primer fosfato con la ribosa se llama enlace fosfoéster, ¿sí? Es un enlace que se caracteriza por ser un enlace energéticamente pobre. No genera mucha energía si es que se llegara a romper. En cambio, estos enlaces de acá de color rojito se llaman enlaces fosfoanhídrido. Y estos enlaces, si se rompen, es decir, si yo rompo este enlace, liberando el fosfato, se genera mucha energía. Es un enlace rico en energía. Lo mismo va a suceder con este. Si se rompe, libera el fosfato y se libera mucha energía. Entonces, este es el secreto o la clave del ATP para liberar energía. Su secreto está en estos enlaces. Cada vez que se rompe, libera energía. Y esa energía va a ser utilizada por la célula para lo que quiera. Para crear una molécula, para impulsar una reacción, etc. Si libera un fosfato, o si se rompe este primer enlace y libera un fosfato, el ATP se convierte en ADP. Si a ese ADP le rompo este enlace, se libera el fosfato y obtengo AMP. O la molécula de ATP puede romper directamente, el ATP puede romper directamente este enlace, liberar los 2 fosfatos juntitos, se obtiene AMP, pero esos 2 fosfatos que se liberan juntitos se llama pirofosfato inorgánico. Más adelante vamos a aclarar eso. Entonces, la diferencia entre enlace fosfoéster y enlace fosfoanhídrido principalmente está en relación a qué tan ricos o qué tanta energía potencial tiene. Este es más rico en energía que este. La mayor cantidad de ATP en una célula se va a producir en su mitocondria. Ahí hay muchas reacciones, muchas rutas metabólicas involucradas en la síntesis de ATP. Ese ATP va a ser utilizada como energía, es la moneda energética de la célula, porque cada vez que se hidroliza y se liberan fosfatos, esa hidrólisis de esos enlaces ricos en energía, esa energía impulsa muchos procesos. Principalmente la mayor parte de la energía del cuerpo es utilizada por órganos vitales, corazón, cerebro, riñones, hígado,
lugares que consumen mucha energía. El cerebro principalmente consume harta glucosa consume. ¿Sí hemos hablado? ¿Cómo es que libera energía el ATP? Vamos a utilizar mucho la palabra o el término hidrólisis de el ATP. O el ATP se hidroliza, se ha hidrolizado. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí está representado mi ATP con 4 menos, su carga de 4 cargas negativas. Esas cargas negativas provienen de los fosfatos. Este oxígeno, a ver, fíjense. 1, 2, 3 y 4 cargas negativas. Ahí viene. Entonces, lo que tenemos que hacer es hidrolizar el ATP. ¿Qué era una reacción de hidrólisis? Era una reacción donde yo voy a romper un enlace con la ayuda de una molécula de agua. Eso. Aquí está mi molécula de agua. Ya hemos visto en agua que la parte del hidrógeno tiene una carga parcialmente positiva y la del oxígeno una carga parcialmente negativa. Esta molécula de agua, el oxígeno del agua, esa parejita de electrones que tiene, viene a atacar al fósforo que está aquí en mi último grupo fosfato. Cuando digo atacar, no es que le va a ir a pegar, sino que va a ir a unirse a ese fósforo. ¿Ya? Entonces, el detalle es el siguiente. Oxígeno con carga negativa. Estos oxígenos tienen carga negativa. Tú cuando quieres juntar dos imanes con el mismo polo y del mismo lado, ¿qué sucede? Tú los juntas hasta cierto punto y se repelen, ¿verdad? En cambio, si le cambias de lado uno de ellos, es decir, cambias los polos, juntas y llegas a un punto donde solitos se van a pegar. ¿No ven? Entonces, hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Esto es como si fuera un muro, como si fuera una pared de cargas negativas. ¿Sí? Hay un montón de cargas negativas. Y eso es como un obstáculo para este oxígeno, porque el oxígeno también tiene carga negativa. Entonces, teóricamente, esto que tiene carga negativa, al entrar en contacto, al juntarse, al acercarse a toda esta región que tiene cargas negativas, pues tendría que repelerse. Pero este oxígeno tiene que sortear, tiene que atravesar eso e ir a unirse aquí al fósforo. Entonces, para hacer eso, es que se requiere de magnesio. Uno de los roles, una de las funciones más importantes del magnesio en nuestro cuerpo es que permite en nuestro organismo, en condiciones fisiológicas, el magnesio favorece la hidrólisis de la energía. El magnesio tiene dos cargas positivas, su valencia es +2. Entonces, el magnesio se acerca y forma un complejo con el ATP. Y esas cargas positivas me sirven para distraer esas cargas negativas que tienen los fosfatos. Entonces, una carga positiva ayuda a distraer esta carga negativa, esta carga positiva ayuda a distraer esta otra carga negativa. Entonces es como que viene a neutralizar y eso facilita el ingreso del oxígeno para que vaya a unirse aquí al fósforo. ¿Sí? Entonces, al unirse ahí al fósforo, la parte del oxígeno y uno de sus hidrógenos se va a separar de otro hidrógeno. Entonces, se va a romper este enlace y este enlace hemos dicho hace ratito que es un enlace rico en energía. Se rompe ese enlace y se libera energía. Y el hidrógeno va a venir a unirse aquí al fósforo. Y este grupo hidroxilo va a estar unido aquí a este. Entonces, ahí está. Pero aquí ya se ha liberado todo esto, y todo esto es un grupo fosfato. PI significa fosfato inorgánico, o grupo fosfato también lo podemos significar.
Y el ADP queda con una y queda ahí con dos cargas negativas. ¿Sí? Dependiendo del pH en el que estamos, este grupo hidroxilo, o sea, de este grupo hidroxilo se puede liberar un protón y terminar así con esta carga negativa y ese protón ahí liberado y el ADP con carga de 3 menos. Pero eso ya son detalles. Entonces aquí está la idea central. Una molécula de ATP más una molécula de agua. El agua hidroliza el ATP, rompe el enlace fosfolípido, produciendo una molécula de ADP más un fosfato inorgánico más un protón, ¿verdad? Y al romper este enlace fosfolípido se libera menos 30,5 kilojoules sobre mol. Se libera mucha energía. ¿Sí? Es un número negativo, si recuerdan, ¿verdad? Pues los números negativos me indican que se está liberando mucha energía. Y esa energía liberada es lo que va a impulsar a los distintos procesos dentro de la célula. Así que esto está expresado en kilojoules sobre mol, por si acaso. Si queremos expresarlo en kilocalorías, serían 7300, o en calorías serían 7,3. Ahorita vamos a ver una tablita que nos muestra. Ahora, ¿qué pasa con el ADP? El magnesio también puede ayudar a la hidrólisis del ADP. Igual el magnesio distrae las dos cargas negativas, viene una molécula de agua, se une, rompemos este enlace, del ADP pasamos a AMP, se libera un fosfato inorgánico y también se va a liberar energía. Pero solamente llegamos hasta ahí, siempre nos quedamos en ADP. Entonces en esta tabla nosotros vemos que nos está mostrando distintos compuestos que van a estar, o que son más ricos en energía que otros. De ahí es que vamos a tener fosfatos de alta y baja energía. ¿Y cómo vemos si son ricos o pobres en energía? Por el valor de su delta G. Mientras más negativo sea su valor de delta G, es más rico en energía. Mientras más positivo sea su delta G, más pobre en energía. Entonces, como punto de comparación, es decir, para saber si algo es rico o pobre en energía, un fosfato alto o pobre en energía, tenemos que medir de alguna forma. ¿Y cómo vamos a medir? Tomando un estándar, tomando un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? La hidrólisis del ATP hasta ADP. Hace rato acabamos de ver, la hidrólisis del ATP, gracias a una molécula de agua, produce un ADP, se libera un fosfato inorgánico y me produce menos 30,5, ya sea kilocalorías sobre mol o expresado en kilocalorías, esto es en kilojoules, en kilocalorías es 7,3. Es lo mismo, simplemente se ha cambiado de unidad. ¿Ya? Ese es el punto de comparación. Entonces, compuestos que en su hidrólisis obtengan un delta G más negativo que esto, van a ser más ricos en energía. Compuestos que en su hidrólisis tengan o generen valores menores a esto, van a ser más pobres en energía. Así que, fíjense, la hidrólisis de ATP hasta AMP, que significa que al ATP, con ayuda de agua, le estoy quitando los dos fosfatos en uno. No omito, le estoy quitando dos. Esto de acá se llama pirofosfato inorgánico. PPI es pirofosfato inorgánico. ¿Cuánta energía produce? Bueno, lo haremos en kilocalorías, menos 7,7, un poquito más, ¿verdad? Que significa que si voy hasta AMP voy a liberar más energía. Hay reacciones que solamente con la hidrólisis de ATP hasta ADP, esa energía liberada es suficiente para impulsar ese proceso. Hay otras reacciones donde es insuficiente y se tiene que hacer la hidrólisis de ATP hasta AMP para liberar más energía. El fosfato de creatina, un compuesto que tenemos en el músculo, igual que se libera más energía. Y el más rico
aquí el fosfonol piruvato, un metabolito que vamos a ver en ciclo de en glucólisis. Fíjense cuánto es 14,8, doble prácticamente de este. ¿Verdad? Altísima energía liberada. En cambio, este por ejemplo igual tiene esto de acá, este pirofosfato inorgánico, por si acaso, son estos dos grupos fosfatos. Y teóricamente la unión entre estos dos grupos fosfatos es a través de un enlace fosfonilo. Teóricamente es un enlace que va a proporcionar energía. Pero lamentablemente no libera tanta energía, porque si nos fijamos cuánta energía va a producir su hidrólisis, menos 4,6. No es tan energéticamente rico, pero libera energía. Y el más pobre, fíjense, el glicerol 3-fosfato, solo 2,2. La gran mayoría de estos los vamos a ver en la glicólisis. Entonces, en resumen, los compuestos compuestos que tienen grupos fosfato, ¿sí? O fosfatos de alta energía, se dice que los que son ricos en energía son los que liberan más energía a comparación de la hidrólisis del ATP hasta ADP. Los que producen menos energía que estos son fosfatos pobres en energía. El ATP puede pasar por ciclos de conversión. El ATP quitándole un fosfato se convierte en ADP. El ADP quitándole un fosfato se convierte en AMP. El ATP quitándole dos fosfatos juntitos se convierte en AMP. Y yo puedo hacer el proceso reverso. De AMP puedo pasar a ADP aumentándole un fosfato. A este aumento un fosfato lo convierto nuevamente en ATP. Pero el proceso reverso de AMP no se le puede aumentar dos fosfatos para ir directamente hacia ADP. Entonces se puede ir de ATP hasta AMP, pero no al revés. Ese es el punto. Y aquí se puede pasar por etapas, en un lado, en un sentido o en otro. Entonces el ATP en una reacción puede estar representado de distintas maneras, dependiendo de lo que se está haciendo. Hay reacciones donde se está obteniendo energía a partir del ATP. Y eso está escrito de esta manera. El ATP se hidroliza liberando ADP y un fosfato. ¿Qué me está diciendo? Que yo estoy quitándole un fosfato para liberar energía. Al ATP yo lo hidrolizo hasta AMP produciendo pirofosfato. Lo mismo que estoy rompiendo el enlace rico o alto en energía para producir justamente esa energía necesaria. El pirofosfato igual se puede romper. El pirofosfato se puede romper liberando dos fosfatos inorgánicos también para producir una pequeña cantidad de energía. El ATP también puede ayudar a fosforilar otros compuestos. ¿Qué significaba fosforilación? Adición de grupos fosfatos. Entonces, el ATP puede donar uno de esos grupos fosfatos. Entonces, al ATP lo hidrolizo, libera un fosfato y ese fosfato va a unirse a un sustrato. Y ese sustrato, ahí está, fosforilado, es decir, con el grupo fosfato que era del ATP. Y el ATP sale como ADP. Reacciones donde hay almacenamiento de energía. Estas son reacciones donde se crea ATP. A partir de ADP y un fosfato, es decir, le aumento un fosfato aquí, que obtengo ATP. He hecho crear o almacenar energía. ¿Qué pasa si en vez de partir de ADP yo parto desde AMP? No puedo ir en sentido reverso, no puedo adicionarle dos fosfatos. Lo que hago es utilizar un AMP más un ATP. O sea, aquí voy a gastar un poquito de energía para producir energía. Un fosfato, tres fosfatos. Los voy a juntar y voy a producir dos compuestos con la misma cantidad de fosfatos. Por eso se generan dos moléculas de ADP. 1 más 3, 4. 4 dividido entre 2, a 2. El difosfato, ¿cuántos fosfatos tiene? 2. Entonces puedo producir 2 de cada. Por eso estoy produciendo 2 de ADP. Entonces, de AMP he ido hasta ADP. Y el ADP, tranquilamente, aumentándole un fosfato, puede convertirse hacia ATP. Hemos hablado antes. No.
Y finalmente, para cerrar, existen compuestos que son energéticamente similares al ATP. Son como si fueran sus primos. ¿Sí? Hay otro tipo de nucleótidos que también van a tener un comportamiento similar al ATP, como son el GTP, el CTP y el UTP. Simplemente la base nitrogenada es la que se está cambiando. GTP significa guanosin trifosfato, CTP citril trifosfato, UTP uridil trifosfato. Si bien el ATP es utilizado de forma general en metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y tal, estos son utilizados más que todo de manera puntual en ciertas rutas, en ciertos procesos. El GTP para las proteínas, el CTP para los lípidos y el UTP más que todo para los carbohidratos. Pero energéticamente son equivalentes al ATP, es decir, van a producir la misma cantidad de energía que el propio ATP. Ahí está aumentado, me estaba olvidando. Esto lo podemos obviar. Esto no les voy a preguntar. ¿Ya? Hasta acá. A la tarde iniciamos con carbohidratos de importancia fisiológica.